Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Se los vamos a mostrar a ustedes al estilo de dossier y ciertamente eso nos trae algo de la dramática, por decir lo menos, situación que vive el viejo continente. Sorprendente para muchos, y hay que enfatizar esto, cuando el procedimiento adecuado al lineamiento político que se vive en la República Bolivariana de Venezuela se tornó demasiado progresista para el gusto de algunos y empezaron a sentirse las represalias. Ustedes saben que los golpes de Estado ahora se hacen en cámara lenta, a través de los medios, saboteando economías. El manual de la ITT que le hemos mostrado tantas veces sobre lo que se aplicó en Chile ahora está aumentado y ampliado en todos los conceptos, ¿no? Entonces mucha gente dijo, es hora de volvernos a Europa, ¿no? Hemos hecho la América, pero ya es hora de volvernos a Europa. Europa está mucho mejor y, por supuesto, esto es válido y es de absoluta libertad de cualquiera, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes inmigrantes de Europa hacia América Latina, hacia la patria grande, ¿no? Españoles, portugueses, italianos. Bueno, hoy vamos a ver cómo están las cosas en la bota, pero también vamos a recorrer parte de la historia contemporánea, desde luego derivaremos al Medio Oriente, y algún detallito de lo que es extrapolar de esas historias vividas y que no son antiguas, son muy recientes, de lo que muchas veces jugamos aquí la credibilidad y dijimos, esto es, por ejemplo, de las Torres Gemelas. Es imposible que las Torres Gemelas sean derribadas por un avión. Es imposible que un avión haya pegado en el Pentágono. Lo dijimos 1 y 100 veces. Hoy volveremos un poco sobre eso. Último programa del año, ¿eh? Acontecimientos en pleno desarrollo. Nos volveremos a ver a mediados de enero, Dios mediante. Hermosísimo perfil de arboleda, típico de Roma, un cielo hermosísimo, se acerca el invierno, todo muy claro. Lo que no está claro es el presente y el futuro de la clase trabajadora, ni en Roma ni en cualquier ciudad de Italia. Renzi resiste y dice que, como todo que maneja un paquetazo neoliberal, no voy a hacer concesiones, ni caeré en el desafío de los sindicatos italianos. ¿El hombre de la calle qué opina? Ya lo veremos. Al primer ministro, indubitable en aplicar el paquetazo neoliberal, y todavía le faltan algunas reformas que no ha estrenado, ¿no? Ya dispone de una gran herida que mostrar ante Bruselas como prueba de su determinación para cambiar Italia, aún a costa de enfrentarse a su teórico electorado. Es decir, traiciona al electorado y le clava un paquetazo neoliberal. Veremos las consecuencias. Por ejemplo, el caso es que ni Matteo Renzi ni su ministro de Economía, Piercarlo Padoan, sabía lo que se les venía. Bisogna cominciare a darci anche noi, a fare anche noi la nostra parte come cittadini e come lavoratori. Huelgas de todo tipo, la clase trabajadora reacciona. Loriana Blasi dice, creo que es un derecho de la huelga, es el momento, tenemos que empezar a mover las cosas y tenemos que empezar a hacer nuestra parte como ciudadanos y trabajadores. Es nuestro derecho. Por desgracia, yo trabajo por una empresa privada, de lo contrario también estaría en huelga. Y este jubilado dice, necesitamos esta huelga porque el gobierno gasta miles de millones en armas y en guerras y no nos dan a nada a los trabajadores. Y Terence Cook viene después de este caballero, un hombre de Sudáfrica que está de turista, dice, creo que perjudica la economía, no es bueno, creo que debía ser resuelto sin huelgas. Definitivamente, hombre, no entiende lo que está pasando en Italia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sciopero, no? Todo el mundo en huelga. Italia ahora ha sido honrada con la distinción de Estados Unidos y de la OTAN, debido a su desarrollo tecnológico, de hacer el mantenimiento de fuselaje, motores, armamento, todo, de los F-35, los aviones de última generación de combate. Ahora, frente a eso, el hombre de la calle está generando huelga tras huelga, porque el paquetazo neoliberal es imbancable.
según sea el color, azul o rojo, son las dos grandes centrales obreras, pero están de acuerdo en que hay que protestar contra el gobierno. El embajador de los Estados Unidos, John Phillips, se reunía con la ministra de Defensa, Roberta Pinotti, y les decía, tendrán el gran honor de encargarse de toda la flota de F-35, el caza de última generación, para la OTAN y las grandes líneas estratégicas de Occidente. Aquí tienen al ministro, la ministra de Defensa y el embajador estadounidense. John Phillips. Great pleasure to announce with Minister Pinotti that, Ni siquiera esto lo puede improvisar, tiene que leerlo. Es para mí un placer anunciar que, con la ministra Pinotti, que la selección de la instalación, montaje final y salida en Cameri para la reparación y mantenimiento de fuselaje, revisión a fondo, overhaul y actualización de todo el armamento de la flota de F-35 de Europa en el futuro. Y luego dice, es una decisión muy importante porque estamos hablando de un periodo de 30 años a un nivel tecnológico muy alto, mantenimiento de alta tecnología y modernización de estos aviones de los F-35. Así significará importantes beneficios económicos y desarrollo tecnológico para Italia y para toda la industria en Italia. La ministra de Defensa, Roberta Pinotti, dice, en lugar de ser simples compradores de aviones, pensamos acerca de convertirnos en socios industriales. Hoy en día la competencia internacional es muy fuerte y para lograr este resultado hubo que luchar mucho. Haberlo logrado es un motivo de alegría y satisfacción para Italia. Por otra parte, el Parlamento italiano ha pedido a nuestro compromiso de mantener el programa del F-35 con larga vida, pero la disminución a la mitad de la carga financiera del presupuesto original se refería al contrato para la compra de 90 aviones F-35, con los cuales se podrían hacer cientos de escuelas y hospitales, ¿no? Este es un importante logro económico que va en esa dirección. En la calle, los obreros opinan de otra forma. Huelga general. Y las dos centrales se unen en esto contra la reforma económica de Matteo Renzi. Los dos principales sindicatos de Italia convocaron para este viernes una huelga general con manifestaciones para protestar contra la política económica neoliberal del gobierno, en especial la reforma del mercado laboral, el paquetazo contra las leyes laborales. Las organizaciones gremiales esperan paralizar la actividad en 54 ciudades de Italia. Un servicio mínimo se garantiza para salud y transporte. En el enfrentamiento de dos izquierdas, el principal sindicato del país, CGIL, con el apoyo de UIL, el moderado, este viernes hicieron una fuerte movilización en 54 ciudades de Italia. Esta es la estación Termini. Tobia Pandimaglio dice, esta huelga crea un montón de interrupción para nosotros porque venimos de Latinoamérica, tenemos que ir a la universidad. Si llevamos nuestros nombres para mostrar nuestra presentación en la lección, en un programa, y si el autobús no llega, ¿qué hacemos con los estudios? Josephine Torlonia, de Australia, dice, yo tengo que ir a alguna parte, tengo que ir a Piazza Fiume. No sé acerca de la huelga, no me gusta, pone las cosas un poco difícil para nosotros. Y Sonia Ostrica, una manifestante en Roma, decía, las últimas, miran la nariz de Pinocho. Las últimas elecciones de este gobierno han sido espectaculares y en lugar de construir un futuro, ya que declaran lo que realmente tenemos, es que este futuro se está volviendo más y más un agujero negro, y no solo para los jóvenes. Que questo futuro stia diventando sempre più un buco nero per i giovani e non solo. Greta Gargia, estudiante, 19 años, de Nettuno. El Estado nos quiere como que no pensemos libremente. Quiere que seamos como pequeños soldaditos que dicen sí señor, no señor a las leyes del gobierno. Y esto me tiene harto. Estoy harta de estar tranquila. Se acabó la paciencia. Huelga general. Los dos grandes centrales sindicales se pusieron de acuerdo. Mucho humo rojo
significativo. Lo Stato vuole che noi non siamo liberi di pensare, ma siamo dei soldatini che dicano solo sì signore alle leggi del governo. E io sono stanca di stare in silenzio. 19 años y dice, estoy harta de estar tranquila. Andrea Marino, estudiante de Roma que prefiere declarar en inglés. Queremos que el gobierno no hace escuelas privadas en primer lugar, pero también creemos que el gobierno fija nuestros problemas como si fueran reales. Es como hablar de baños, de escaleras de incendio, de otras cosas. En realidad no están hablando de lo que realmente nos afecta. Huelga general en Roma. Stefano Fassina, del Partido Democrático y miembro del Parlamento italiano, acompañaba las gigantescas manifestaciones hoy contra esta economía neoliberal que no le sirve ni a los jubilados ni a los jóvenes que todavía no han ingresado al mundo laboral. Non questo luogo dove si precarizzano i saperi, dove si fomenta la Por todos lados, humo rojo, muy significativo, y los azules y los rojos, las dos centrales sindicales, se ponían de acuerdo en protestar contra toda la política económica y social del gobierno. Se acercan unas navidades muy interesantes para los trabajadores italianos, ¿eh? Y los carabinieri, que también la sufren, esperando y expectantes. Observen las narices de Pinocho. Abbandonare un paese. Siamo stanchi di subire i costi della politica. Contribuire a dare forza alle richieste legittime. Pérdida de puestos de trabajo, desmejora de las ventajas adquiridas ilegalmente encuadradas, se llevan por delante la legislación laboral. La línea del gobierno sul lavoro. La ley del gobierno sobre puestos de trabajo no está bien, ya que agrava la situación económica y que necesita ser corregida. Espero que ya que estamos aquí, que el gobierno escuche a estas personas, estos trabajadores, estos hombres y mujeres, y corrija la ley. Necesita corrección. Questi uomini e queste donne, e corregga una rotta che va corretta. Los del rojo son de los del CGIL, Unión Italiana del Trabajo, y los azules, los de la UIL, Unión Italiana del Lavoro. Carmelo Barbagallo, de la UIL, es un líder de esta, una de las dos grandes sindicales. Faremo la nuova resistenza contro. Vamos a hacer la nueva resistencia en contra de los que piensan que pueden prescindir de nosotros, los trabajadores, los sindicatos. Estas plazas llenas de trabajadores muestran que no van a hacerlo. Y en cualquier caso, querido señor primer ministro, nos sorprende que nos llame para hablar y que vengamos a discutir el futuro de este país, ya que representamos la parte sana de este país, la parte buena de este país. Bueno, somos el mundo del trabajo. Y en Milán la cosa no estaba mejor. Apareció también la gente que ponía, no puedo respirar, luchemos contra el poder, paren la ley del trabajo. Los Papá Noel, los Santa Claus también se habían levantado a protestar. Aquel lema de los estadounidenses protestando, no puedo respirar, apareció aquí también. Somos el poder, queremos justicia, paren la pérdida de trabajo. Todo a nivel internacional está representado aquí en cada una de las pancartas. Primera huelga general contra el gobierno de Renzi. Un paro no exento de incidentes. En Turín, Milán y Roma, 54 ciudades. Se han registrado manifestaciones, pero en Turín, Milán y Roma choques violentos entre manifestantes y policía. Una decena de manifestantes heridos también en Turín. En Milán, varios manifestantes vestidos de Papá Noel lanzaron petardos y bengalas desde un edificio del gobierno regional y contra el edificio del gobierno regional. En la capital también cargas policiales. Roma. El Estado no quiere que pensemos libremente, pero quiere que seamos fáciles de manejar. No, aquí estamos en la calle contra estas leyes y el incumplimiento y la modificación sin autorización nuestra de la legislación laboral a favor de las compañías y no de los trabajadores. Lo interesante es que están trabajadores del sector público y del privado, secundando una huelga para decir no
a las medidas neoliberales que pretende imponer el Ejecutivo de Renzi, principalmente en materia económica. Los Papá Noel, los Santa Claus, los Santa, están reclamando claramente lo que todo el pueblo piensa. Dai, dentro tutti, che cazzo occhio, su, su. Primera gran huelga general a la que se enfrenta Renzi desde que llegó al cargo. Creyó que podía llegar con una plataforma progresista y luego reírse de los trabajadores y aplicar el paquetazo neoliberal. Bueno, aquí está la modificación de la ley de empleo y sus consecuencias en la calle. ¿Qué hizo el traidor a la clase trabajadora Renzi? Bueno, primero flexibilizó las restricciones para despedir a empleados cuando las empresas tengan un periodo que digan que andan mal, y debilita el derecho a protestar contra exoneraciones que no se ajusten a la ley. Con el desempleo en niveles récord y tasas de desocupación juvenil superiores al 40%, los sindicatos afirman que el peso de las reformas y los recortes de los gastos están siendo depositados injustamente sobre los hombros de los trabajadores, por lo que no podrán contribuir a reactivar el crecimiento. Susana Camusso, secretaria general del mayor sindicato de Italia, el CGIL. El gobierno tiene que cambiar sus políticas laborales sobre el empleo. La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hacen falta políticas para que haya trabajo, pero no se puede ser un empleo cualquiera, sin derechos y sin profesionalidad. No pueden alterar las leyes que garantizaban un empleo decente. Camusso ha instado al gobierno a dialogar con los sindicatos y ha dejado claro que estos no se detendrán en sus protestas. El otro gran sindicato de Italia, la CICL, también ha criticado la gestión de la reforma laboral en consulta por parte del gobierno. Esto afecta a todos los servicios. Nick, así se hizo identificar, un turista estadounidense de Nueva York, tenía que viajar como todo el mundo en esta época, y dijo, esto es muy frustrante. Pero bueno, es frustrante, pero creo que tenemos un vuelo el domingo y a lo mejor en ese vuelo del domingo somos capaces de conseguir un asiento. Así que lo que hacemos como todo el mundo es llamar a la compañía de seguros, la compañía de viajes, y estamos pensando un poco las cosas con cabeza fría. Yo realmente no sé lo suficiente sobre esta huelga en Italia para saber si está bien o mal. Yo vine aquí como turista y quiero volver a Estados Unidos lo antes posible. Como ven, de la manera que están los aeropuertos, la situación no es nada envidiable. Y esto no es solo en Fiumicino, esto es en todos los aeropuertos importantes. Esto es Nick, el turista estadounidense que se encontró con esta tormenta. I mean, I don't really know enough about the strike to say who's right or wrong. Well, yeah. Iván Petrov, de Bulgaria, creo que es bastante malo que haya una huelga. No hay vuelo porque no sé cómo voy a llegar a casa. Yo estaba esperando llegar a la casa a las 6 de hoy, pero ahora no sé si estaré de regreso ni hoy ni cuándo. Vamos a ver quién paga por otro vuelo. No, non è giusto, però... Liliana, de Cerdeña, dice, no es correcto, pero bueno, ya ve, esto es Italia, de todos modos hay que adaptarse. Para mí no es un problema, pero para las personas que están pasando un largo camino, por ejemplo, rumbo a Estados Unidos, es terrible. Yo solo tengo que ir a Cerdeña, pero para los que van por un largo camino es terrible la situación. ¿Y cómo están las cosas en el Reino Unido? Bueno, hay todo un problema en la aviación en el Reino Unido. La Gran Bretaña, ahora se sabe que un dron, un avión teledirigido, casi choca contra un avión de pasajeros. Estuvieron a menos de 6 metros de distancia y el avión comercial reportó que se le acercó un artefacto, supuestamente un dron, cuando la aeronave estaba en final corto para aterrizar en Heathrow. El hecho reportado por las autoridades británicas de aviación ocurrió hace poco
y lo había mantenido ahí, pero es un incidente que seguramente avivará las preocupaciones sobre el uso creciente de los drones en el espacio aéreo y para propósitos comerciales. Ahí tienen un dron que está muy cerca. La ilusión óptica es que es tan grande como el avión, pero no, está más cerca de la cámara que lo está tomando con otro dron. Pero hubo uno que estuvo a punto de pegar con la nariz de un avión en final corto. Le podría haber dado al limpiaparabrisas, se podría haber metido en una turbina y hacer saltar las aspas de la turbina. Todo esto es realmente preocupante. Le pudo haber dado al radar también, dijo uno de los capitanes de aviación civil. De hecho, aquí está uno de los representantes de la Asociación de Pilotos y él dice, esto nos pone en situación difícil, porque realmente aquí pudieron generar un evento importante. Cualquiera sea la cosa, en Gatwick también hubo problemas en todos los aeropuertos importantes que tienen que ver con las demoras. Miles de pasajeros se vieron este viernes afectados por encolamiento y retraso de vuelos en el Reino Unido. Y esto no es solo en el Reino Unido, ¿no? El organismo descartó un ataque informático o un fallo de suministro de corriente eléctrica, pero por algunos minutos y durante más de una hora, hasta alrededor de las 16:15 GMT y por un error técnico que todavía investiga el Servicio Nacional de Tráfico Aéreo, se quedaron sin control aéreo en uno de los países con la mayor cantidad de actividad de despegues y aterrizajes. Y los drones ahora se transforman en una pesadilla potencial. Miles de pasajeros este viernes afectados por cancelaciones y retrasos de vuelo en Inglaterra. Y el organismo descartó un ataque informático y un fallo en el suministro de corriente eléctrica como las causas de un problema, pero los controladores aéreos tuvieron que mantener en tierra muchos vuelos y retrasar el aterrizaje de otros, porque en sus pantallas no estaban los datos necesarios para vigilar el importantísimo y denso tráfico aéreo de Inglaterra. El problema se localizó en el servidor de datos de vuelo del Centro de Control del Área de Londres, el conocido como LACC, Lima Alpha Charlie Charlie, ubicado en la localidad de Swanwick, al sur de Inglaterra, un centro que ya sufrió un contratiempo similar en diciembre de 2013 y que nadie quería ver repetido. Los 5 aeropuertos de Londres y otros aeródromos del sur de Inglaterra se vieron obligados a cancelar las salidas y parte de las llegadas, lo que se desencadenó en retrasos de vuelos en todo el Reino Unido. Las compañías aéreas y los aeropuertos trataron durante la tarde de reorganizar sus planes de vuelo, si bien prevén que el parón durante la jornada de hoy continuará afectando la navegación mañana, cuando se reprogramen algunos de los vuelos cancelados. Heathrow, el mayor tráfico de Europa, en Londres, anunció que al menos medio centenar de los vuelos previstos para hoy no podrán despegar y recomendó a los viajeros que contacten con sus aerolíneas antes de salir de casa. El dron que casi choca con un avión fue noticia hoy. En Brisbane, Australia, Matt Lockley salió absuelto de los cargos en su contra. ¿Cuáles eran los cargos? Bueno, este fue el hombre que se hizo famoso porque estaba con unos tragos, bastante tragos de más, y quiso abrir la puerta de piloto y copiloto en un vuelo. Estoy muy aliviado, como dije, el punto, nunca traté de conseguir esto a cualquier fuerza, fue un gran malentendido. Ha sido una gran cantidad de estrés para mí, mi familia, estamos todos muy contentos y en el momento en que queramos salir y volar, bueno, todavía estoy un poco sorprendido, pero estoy feliz de haber salido de esto. Su abogado, Matt Lockley, decía, él había sido puesto en la lista negra en una cantidad de aerolíneas debido a esto, así que le costó muy caro. En fin, absuelven a un pasajero australiano acusado de intentar el secuestro de aeronave después que se metió, como ven australiano, muchos tragos de más. Lockley, de 28 años, fue declarado no culpable de interferir con un miembro de la tripulación durante un vuelo de Brisbane a Bali. Así lo reportó la cadena australiana de noticias. Según los informes, Lockley había golpeado en la puerta de la cabina del piloto, exigiendo entrar, y luego fue esposado y detenido cuando aterrizó la nave. Ahora, esto es otra historia diferente. Esto es en Seúl. Veremos un ejemplo de lo que es el criterio coreano para manejar una supercompañía. Esta dama es la ex vicepresidente de Coreana de Aviación, Cho Hun-hai. ¿Por qué es noticia? Porque ella, cuando despegaban de Washington, una azafata
le trajo un trago y unas almendras en un sobre, sin traérsela en un platico, como corresponde a primera. Vean la reverencia, que significa mucho respeto. Y ella le dijo, ¿cómo se atreve a hacer esto? Yo soy la bla, 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 ejecutiva. Agarró el piloto y le dijo, vuelva a la terminal. A la terminal, vuelva a la terminal. Esta mujer se sale del avión, está impulsada. Retrasó todo el vuelo, que iba nada menos que a Australia. Bueno, ahora está pidiendo disculpas. Tuvo que renunciar a su cargo. Parece que se le había subido la importancia del cargo y el ser una alta ejecutiva, que además era una ejecutiva brillantísima, si no, no hubiera llegado ahí, ¿no? Y ahora ella hace un mea culpa público, después que reinstauraron en el cargo a la azafata que había mandado expulsar. Pero además, el presidente de la aerolínea, que es su papá, también se presenta, hace una reverencia y pide disculpas públicas por haber tratado así a una azafata. ¿Qué les parece el código de ética de los coreanos? Multimillonarios y dueños de la compañía. Ahí está su papá pidiendo disculpas, presentando excusas. Lo siento de verdad, lo siento. ¿Qué fue lo que...? Bueno, he renunciado a todos los puestos, por los que no tengo planes. Voy a dar un paso atrás en todos los puestos de dirección, dijo la dama primero, y aquí Cho Han-yu, el presidente de Coreana de Aviación, hace una reverencia. Siento de verdad que las acciones de mi hija necia han despertado un gran problema. Yo, como presidente de Coreana de Aviación y como padre de Cho Hyun-ha, aspiro a tener la esperanza del perdón generoso del pueblo coreano. Por favor, esto es mi culpa. Independientemente del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Aviación y Ferrocarril, el resultante de esta investigación me hace sentir muy avergonzado. Pido disculpas a ustedes de nuevo y espero el perdón de ustedes. ¿Qué tal? Todo un ejemplo para muchos ejecutivos de medio pelo de no pocas aerolíneas que conocemos, ¿no? No digamos esto. Incluso la gente del counter, ¿no? Recuerdo una que no voy a mencionar aquí, pero averigüé nombre y apellido, hasta el grupo sanguíneo. Teníamos una misión importante y a cubrir un evento militar en el Zulia. Se le dio la perra gana. Ah, ustedes son los de canal oficial. No, el vuelo está cerrado. Y luego, usando códigos, creyendo que uno no maneja el código alfa de la aviación, pidió un Víctor. No sabíamos que era un vehículo, ¿no? Y a un pasajero que llegó después que nosotros, entonces sí lo embarcó. Una aerolínea que vuela al Zulia. Aprendan de los coreanos, les hace falta. Bueno, dejemos atrás esto. Y precio del petróleo en los mercados hoy, 57,97 a la baja, el precio del crudo venezolano. La cesta OPEP también a la baja, la maniobra sigue dando resultados, $60,50. Y el West Texas también a la baja, todo lo que afectan el promedio de nuestra canasta, $60,89. Brent del Mar del Norte, ahí pierde una su graciosa majestad británica otra vez, 64,41 a la baja. No pueden ser selectivos, ¿no? Bajar los marcadores nuestros y no los de allá. El precio del oro ha bajado. Oro cierra a 1.223 redondos la onza. El café en igual tendencia, $174,13. Y el cobre en igual tendencia, 6.471 la tonelada. El níquel también a la baja, 16.150 redondos la tonelada. Y la soja sube, 384,89 la tonelada. Precio del euro estable a 1,24 respecto a la divisa estadounidense. No veo nada en los satélites que mejore lo que les hemos mostrado. Si así fuera, los bajaremos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos, último programa del año. Aquí en esta Escuela Nacional de Formación del Servidor Público Penitenciario, inaugurar estos espacios para
que se formen los servidores públicos, no solo del Ministerio Penitenciario, sino de otras instituciones del país. En 2 plantas hay 30 aulas de clase, 2 anfiteatros, toda la planta baja tiene el área administrativa, tiene biblioteca. Además, el complejo contiene también un área social, un comedor para 300 comensales, y esto ha generado también una cantidad de aproximadamente 350 empleos indirectos y 70 empleos directos para beneficio del pueblo de las comunidades aledañas. Esto es preparándonos para la excelencia del gobierno eficiente, preparando a nuestros servidores públicos como los mejores funcionarios para el mejor gobierno que merece el pueblo venezolano. La mejor vialidad para el Zulia. 618.000 toneladas de asfalto han recorrido 297 kilómetros en 77 obras que modernizan la infraestructura vial. Las carreteras Lara Zulia, Guillermo García Ponce y Machiques Colón. Los distribuidores Antonio José de Sucre, Pompeyo Davalillo, Maizanta, Simón Bolívar, el corredor vial Hugo Chávez y la Feria del Asfaltado para hacer del Zulia la mejor vialidad de Venezuela. Obras de un solo gobierno eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Este domingo, en el documental Vida. Los machos dominantes van adelante. Pueden ser muy severos con sus hembras si éstas cometen la menor falta. Primates. A las 7 de la mañana. Más VTV. Más revolución. Casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines. Base de datos en línea. Áreas adecuadas para la consulta y el estudio. Biblioteca Ernesto Peltzer. Tu espacio. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales te invita este 13 y 14 de diciembre a participar en la Feria Productiva Comunal 2014. En la Plaza Caracas para compartir junto a 500 productores el trabajo del pueblo organizado. Comuna o nada. Tengo algo aquí que les quiero leer y hemos modificado para variar un poco el segundo bloque sobre la marcha, ya que no necesitamos teleprompter ni libreto, pero esto sí se los quiero leer, no lo quiero improvisar. Aquí hemos hablado muchas veces de las descaradas fabricaciones para justificar guerras o ataques de diferente calibre, ¿no? Hoy vamos a recordar algunos. El hundimiento del Lusitania al sur de Inglaterra, que generó la causa, el casus belli, para la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nadie en la opinión pública de Estados Unidos quería meterse en esa lejana guerra en Europa. Después podríamos hablar de por qué los estrategas estadounidenses, hablando del nuevo poderío aéreo, dijeron: nuestra superbase en Pearl Harbor puede ser atacada desde allá por Japón y su aviación aeronaval. No le hicieron mucho caso. Y tantas veces dijimos, es falso que las Torres Gemelas, desde el primer momento, puedan ser derribadas por un avión. Ni siquiera el Empire State, que recibió el impacto de un B-25 después de la Segunda Guerra, sufrió nada que lo hiciera derribar, y ahí está. Ahora, todos estos son brutales casos para generar indignación en la opinión pública,
meter todos los medios de comunicación a lavarles el cerebro y justificarlos meterse en otra guerra. Porque el aparato tecnológico, militar, industrial y los intereses geopolíticos tienen sus planes. Pero no todo el mundo está dispuesto a que mi hijo vaya a morir en una guerra lejana que no la entiendo ni la quiero entender porque tú decides una guerra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, hagamos un poquitico de historia y vamos a extrapolar esto con esta denuncia que tengo aquí de un importante personero estadounidense. Bueno, ante ustedes el Lusitania, un orgullo de la industria naviera de los transatlánticos en tiempos de la Primera Guerra. 4 chimeneas, 30.000 toneladas, más de 1.300 pasajeros, un verdadero palacio de la navegación. Vamos a seguir adelante con esto para mostrarles los diferentes elementos. ¿Qué pasó con el Lusitania? De pronto baja la velocidad, cambia de rumbo y se pone como servido en bandeja para la cantidad de submarinos alemanes que estaban frente a Inglaterra. Resultado, New York Times, la primera plana dramática, cantidad de gente, incluso de las grandes familias millonarias de la alta burguesía, muriendo allí. Estaban los Vanderbilt, entre otros. El capitán Turner se solvió, pero entre Fromman y Vanderbilt. ¿Y luego qué es esto? Esta es una toma aérea de Pearl Harbor, el gran puerto y base aeronaval de Hawái. ¿Dónde estaban los barcos allí? Ante una inminencia de guerra, pegaditos unos con otros como patos en la laguna. Ahora, cuando viene el ataque de la aviación naval japonesa, que destruye los grandes acorazados, los viejos acorazados, ¿había algún portaaviones allí? No. Los portaaviones, que eran lo que necesitaban para atacar a Japón, todos estaban navegando, que fuera fin de semana, y era una época de jolgorio. ¿Y luego qué más? Destruyeron todo lo que quedaba en Pearl Harbor, y se generó un casus belli, y entonces sí la gente dijo, tenemos que vengar esto. Claro que era un gran ataque, pero James Doolittle y todos los grandes estrategas aéreos habían dicho, nos pueden atacar los japoneses. ¿Y quién dijo que las Torres Gemelas se iban a venir abajo por un avión? Los que estuvimos ahí arriba alguna vez, sabemos lo que era ese monstruo, ¿no? Pero ¿por qué se derrumbaron exactamente sobre sí mismas y escalonadamente, como la típica acción de derrumbe controlado? Los pisos se vinieron pan, 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 uno sobre otro. ¿Recuerdan la serie? Pan, 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 se lo mostramos cantidad de veces, ¿no? Claro, esto se necesitaba. Este era el Pearl Harbor, este era el Lusitania. Un B-25 se dio, un bombardero se dio contra el Empire State y ahí está el Empire State. Pero las torres no están. ¿Para qué necesitaban esto? Para generar la carga en la opinión pública para irse a una guerra que nadie entendía aceptable ni necesaria, pero era parte de la geopolítica para modificar Irak y todo el mapa del Medio Oriente. Recuerden el hundimiento de Lusitania, Pearl Harbor, las Torres Gemelas. Así se fabrican las guerras. Primero el casus belli. Luego, la histeria en los medios de comunicación lavándole el cerebro a la gente para que justifiquen que tu hijo y el mío vayan a morir por esa causa. Y el ataque al Pentágono. Nunca un avión le pegó al Pentágono. El Pentágono sobre la superficie tiene 4 pisitos. Y para pegarle con un avión hay que calcular muy bien la rata de descenso. Eso fue un misil. Y si pega un avión ahí, los bloques de los motores siempre aparecen. Los trozos de los trenes de aterrizaje siempre aparecen. Nunca apareció nada ahí. Esto fue para justificar la guerra. Y que quede bien claro, lo dijimos en ese momento, lo seguimos diciendo ahora. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora alguien con lo que hay que tener en los pantalones salió a decir lo que siempre dijimos en Dossier desde el primer momento. Y acá lo tenemos. Por eso dije que hoy no iba a improvisar. Este señor que tienen en pantalla es el señor Carl Levin, importante figura del establishment estadounidense, y hoy le hacemos honor leyendo lo que dijo. La CIA sabía que el 11S no tenía nada que ver con Irak. El presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, casi nada, el demócrata Carl Levin, presentó una nueva prueba de que George W. Bush, el hijito de Bush, que ni siquiera fue a Vietnam, se quedó en la reserva aérea porque no quería arriesgarse, y aún así
faltó técnicamente porque sabía que iba a haber pruebas aleatorias de alcoholismo y droga. Era piloto dominguero de la reserva. George W. Bush había mentido a la nación para llevarlo a la guerra en Irak, dice Levin. Hubo una campaña acordada por parte del gobierno de George W. Bush para vincular a Irak con el horror de los ataques del 11 de septiembre en la opinión pública. Y esa campaña tuvo éxito. Así insistió el jueves Levin ante el Pleno del Senado, y lo recoge Associated Press. Asimismo, acentuó que las encuestas de la época revelaban que el 70% de la población estaba segura de que el ex líder Saddam Hussein estaba involucrado en los atentados. ¿Por qué? Por el lavado de cerebro con la propaganda. Levin recordó cómo el 9 de diciembre de 2001, el entonces vicepresidente Dick Cheney apareció en el programa Meet the Press para decir: está bastante confirmado que Mohammad Atta fue a Praga y se reunió con un funcionario de alto rango del servicio de inteligencia iraquí en abril pasado, varios meses antes del ataque. Atta fue el hombre que encabezó el secuestro de los aviones usados en el ataque para derribar las Torres Gemelas, es decir, juez y parte. Las conexiones entre Saddam y el 11S o Al-Qaeda eran ficción. ¿Quién lo dice? Esta importantísima figura. Así lo dijo Levin y presentó como prueba un cable que recibió del director de la CIA, John Brennan. El documento señala que es posible que dicho encuentro hubiera tenido lugar, pero que no fue ni en Praga ni en las mencionadas fechas, ya que Atta se encontraba en Estados Unidos por aquellos días. El mismo cable detalló que la información sobre la presunta reunión provenía de una sola fuente y que la CIA advertía en aquel momento que era muy probable, lo decía la CIA, que fuera falsa, entre comillas. No existe un solo experto antiterrorista o del FBI que haya dicho que tiene cifras o conocimientos de que ciertamente estuvo en Praga. Siguen los atentados para justificar lo que sea. Sin que vinculemos un tema con otro, en la agenda de hoy tenemos ataque a la embajada de Israel en Atenas. La ministra griega de Orden Público, Vasili Kikilas, dijo: Grecia sigue siendo un país seguro y los que están haciendo sistemáticamente los esfuerzos para crear problemas en un momento crucial para el país deben saber que encontrarán el Estado y la mayoría de la opinión pública en contra de estos que intentan crear el caos. Vehículos policiales, 4 hombres tirotean la embajada de Israel en Atenas, pero le disparan a los muros buena cantidad de sus tiros. La policía informó que 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas llegaron al barrio donde se ubica la embajada en las afueras de Atenas y realizaron un elevado número de disparos con fusiles AK-47 contra la embajada. Pero la mayoría de los tiros dieron contra el muro exterior, mientras que otros casquillos fueron encontrados a decenas de metros de distancia. Los agentes, tras acordonar la zona, hallaron 54 casquillos de bala 7.62. Los investigadores esperan obtener más información una vez que accedan a los registros de las cámaras de seguridad que existen en los alrededores, y son muchas. La hora del ataque, 3 de la madrugada, hace difícil que existan testigos de la acción, que podría ser obra del grupo de luchadores populares, una organización armada que hace un año atacó al embajador alemán. En un comunicado, el Ejecutivo griego aseguró que la cooperación con Israel no se verá afectada. Ministro Público Vasilis Xilias: Grecia sigue siendo un país seguro y los que están haciendo sistemáticamente los esfuerzos para crear problemas en un momento crucial para el país deben saber que encontrarán un Estado y una opinión pública en contra de estos actos. Mientras tanto, terrorista palestino arroja ácido a 3 niñas judías y sus padres, dice Aurora, diario en español de Israel, que leemos desde la época que llegaba por vía aérea, ¿no? la versión impresa. Un terrorista palestino arrojó ácido contra una familia judía en un puesto de control carretero en la aldea de asentamiento de Beir Tilit, en Cisjordania, hiriendo a 3 niños y a sus padres. Según un comunicado de la policía, el terrorista arrojó ácido a la familia cerca del puesto de control carretero Hussan, en la zona de Gush Etzion, cuando la familia detuvo su automóvil para darle un aventón. El agresor fue identificado como Abud al-Mahid Gayata, de 45 años, de la aldea de Nahalim, en Cisjordania. Medios vinculados al grupo terrorista Hamas, citados por la radio de Israel, Kol Israel, precisaron que el palestino había estado anteriormente preso en una cárcel israelí.
El padre de la familia, de alrededor de 50 años, fue alcanzado por ácido en la cara, por lo que sufrió quemaduras en el rostro y en sus ojos. Acción y reacción de inmediato. La policía añadió que el terrorista palestino se acercó a la familia simulando que estaba haciendo autostop. Luego, los encontronazos habituales. Y en otro incidente, un presunto terrorista palestino intentó aparentemente atropellar con su automóvil a varios soldados que estaban vigilando una parada de autobús. El automovilista colisionó con un obstáculo de hormigón colocado en el lugar cerca de Nablus, Cisjordania. El sospechoso resultó levemente herido y está siendo interrogado. En tanto, los soldados que se refugiaron detrás del obstáculo de hormigón salieron ilesos. Y lo demás, el cuento de todos los viernes. Acción y reacción, como estamos viendo. El líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, dice: Gaza muestra las duras lecciones del enemigo en todas las peleas. Saludamos a las personas del norte, los hombres y las mujeres, los ancianos, los niños, los mártires, los prisioneros, los heridos, los combatientes de la resistencia, que son la esperanza de alcanzar nuestra victoria. Al mismo tiempo, manifestaciones porque un adolescente palestino herido por el ejército israelí durante el 20º aniversario de Hamas estaba en situación difícil. Según la agencia de noticias palestina Ma'an, cerca de 1 millón de personas se habían reunido en el centro para celebrar el 27º aniversario de la fundación de Hamas, cuando fuerzas israelíes se irrumpieron en el patio y trataron de incautarse de sus banderas y sus símbolos. Los asistentes se resistieron y estallaron enfrentamientos en los que las tropas israelíes utilizaron materiales antidisturbios, gases lacrimógenos, potes de humo, bombas de estruendo, balas recubiertas de caucho. El aniversario de Hamas ha reunido a más de 100.000 personas solo en la Franja de Gaza, y una de estas balas impactó en uno de los jóvenes participantes que hubo de ser trasladado a un hospital, informaron testigos citados. La situación hoy se ponía tensa en todos los puntos habitualmente sensibles en el Medio Oriente. Jamás no tiene miedo a los ataques y tampoco podrán reducirnos de esta manera, decían algunos voceros. Al mismo tiempo, en Kerbala, en Irak, los peregrinos se movilizaban. El peregrino Jamal Jafar, que acabamos de decir, decía: antes del inicio de los rituales de Arbaín, nos enteramos de que Daesh dijo que los iraníes no serían capaces de venir de nuevo. Por lo tanto, nosotros los iraníes decidimos venir en gran número y estamos participando. La cola de personas en el paso fronterizo se extiende a más de 150 kilómetros de largo. Todos a pie y todos peregrinando y haciendo demostración de fe musulmana. El gobernador de Kerbala, Adel Al-Turayi, dice: el año pasado, un número de peregrinos que cruzaron a Irak de los puntos de entrada con Irán, Siria y Jordania eran 800.000. Este año creo que el número, según cifras recientes, ha superado el 1,5 millones de personas. Y creo que el número aumentará aún mañana. Se esperan 30.000 personas más de los países del Golfo y también han cruzado la frontera hacia Irak desde el paso fronterizo de Safwan. Voluntarios, más de 5.000 chiitos, también han participado en el plan de seguridad. Además de 2.000 mujeres voluntarias para comprobar a las mujeres que vienen peregrinando, con un número total de fuerzas de seguridad que estamos tomando parte en el plan de 40.000 efectivos de seguridad para controlar la situación. Hay que respetar este peregrinaje que es parte de la fe religiosa.
y usamos mujeres para revisar a las mujeres. Récord de peregrinos chiitas en Kerbala, pese a las amenazas del grupo del Estado Islámico. E incluso muchos son iraníes, quienes han llegado orgullosos con sus vestidos negros y sus banderas rojas y verdes, como Jamal Jafar. Antes de pensar en la conmemoración del Arba'ín, los del grupo Estado Islámico iban diciendo que no seríamos capaces de volver otra vez en peregrinaje. Pero aquí estamos, los iraníes. Francia, primer ministro libanés, y François Hollande. La idea era agradecer a Francia. Dijeron que no tardarán en preparar la entrega de armas al Líbano según un acuerdo por valor de $3.000 millones. Francia siempre con el corazoncito a la izquierda y la cartera bien agarradita a la derecha, ¿no? En el avispero del Líbano, Francia vende $3.000 millones de armamento. Salam dijo después de la reunión con el presidente François Hollande en París que la seguridad de su país estaba bajo control gracias al ejército libanés. Por supuesto, a quien compra $3.000 millones en armas, aparte de la noble investidura, todos los honores. Francia y Líbano firmaron un acuerdo de financiación saudí el mes pasado para proporcionar armas francesas y equipo militar. Se sabe que estamos en el Líbano frente a situaciones de seguridad muy inquietantes. En el Líbano hemos sido capaces de poner fin a eso porque todos los libaneses apoyaron su ejército y a sus fuerzas de seguridad. Por eso lo logramos. Es seguro ahora en el Líbano. Estamos seguros si los libaneses están unidos. No hay lugar para ningún error en materia de seguridad y ningún error será aceptado por parte de los terroristas. Muy pronto, tanto Francia como otros comenzarán a preparar y entregarnos las armas que necesitamos para el ejército libanés, con el fin de proteger al Líbano y al pueblo libanés. El tradicional sonidito de los cauchos. Bueno, ojo, esto es Bruselas. Están bañando en leche de vaca a todos los líderes de la Unión Europea. Singular protesta. Seat Van Kempena, vicepresidente de la Junta Europea de la Leche, ha dicho: ellos, los líderes de la Unión Europea, en realidad tienen que resolver el mercado. No hay instrumento o crisis suficiente para resolverlo ahora mismo. Y no va a ser después de la final que la cuota del 1 de abril de 2015 sea arreglada sin consultarnos. Así que necesitamos más instrumentos que cuando hay demasiada leche en el mercado y los precios bajan muy rápido. Debemos tener esos instrumentos para llevar el mercado a un nuevo orden. Paul Manfalon, productora de leche de Angers, al oeste de París, dice: estamos aquí porque hay una crisis de la leche. Mucha leche se produce en Europa y el precio de la leche está cayendo. Es inferior a los costos de producción y nuestras fincas están en peligro y nuestras familias están en peligro. Uno se pregunta, ¿no hubiera sido más lindo donarle esa leche a los pobres en toda Europa? Bueno, quemaron las imágenes también de todos ellos. Y antes que esta leche se transforme en crema o algo más, vamos a cerrar aquí nuestro dossier de hoy y dejamos la situación como está. Nuestro último programa del año, y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas de última hora. Este es una obra de José Fuster, que nació en Caribarien, en Villa Clara, en Cuba, en el 46, pintor, grabador y ceramista. Ha recibido todos los premios, ¿no? Pero además, quien asome la mirada en los alrededores de la calle 226 de Jaimanitas,
será testigo del universo de color y fantasía que Fuster ha creado allí. Todas las casas están cubiertas en cuadras a la redonda de pequeños trozos de cerámica que con gran arte ha llevado adelante. Y además quiero agradecer esta biblioteca de los oficiales, como se llama oficialmente, que nos han hecho llegar. Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, todos títulos fundamentales, no solo para los oficiales de la Fuerza Armada, sino para todos los que amamos la historia de este país. Simón Rodríguez, Inventamos o Erramos. Y El Príncipe de Maquiavelo, por supuesto, forma parte de la Biblioteca de los Oficiales. De Luis Perú de la Croix, Diario de Bucaramanga, Vida Pública y Privada del Libertador Simón Bolívar, de la colección de los Oficiales. Lanzas Coloradas, de Arturo Uslar Pietri, el director del Nacional cuando tuve el honor de ser redactor de planta, además de reportero de aquel Nacional tan progresista que cuando no llegaba el Nacional no se iniciaban las ruedas de prensa. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes durante todo este año. Este es el único programa de este año y Dios mediante estaremos de vuelta a mediados de enero como es costumbre. Donde quiera que se encuentren, el cariño, el respeto de todo el equipo. Vamos a saludarlos a nuestro estilo. ¿Les parece? Equipo a mi voz. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Volveremos, no mañana cuando nuestra querida contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, sino después de unas 30 lunas, mediados de enero como es nuestra costumbre, para compartir con ustedes la pequeña gran historia del próximo año que promete ser muy interesante. No sé si al estilo de los chinos que te decían que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes y uno no sabía si era una bendición o lo opuesto, pero no hay duda que será interesante. Como dije algunas veces, esto que rige los pensamientos, va a ser un close-up acá. Cámara 1, el Cristo azul, el mismo que siempre llevaba consigo el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, me lo entregó el mismo mayor general Jacinto Pérez Arcay. Me dijo, como tú eres como eres, te voy a dar este porque lo vas a necesitar. Es el hermanito del de Chávez. Este es el comunismo que tiene loco a algunos, y esta es nuestra fe. Así que, profundamente cristiano, les deseo feliz Navidad, que el niño Jesús venga pletórico de buenos mensajes como es su costumbre, y un muy próspero año nuevo. Los estaremos viendo de ese lado y compartiendo con ustedes. Dios mediante será hasta el próximo año, en este mismo Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa Decano. Disponga usted de las cámaras, señor director, y les habló Walter Martínez, productor y conductor, quien les desea lo mejor para estas Navidades y el próximo año. Seguros Horizonte. A la baja, el precio del crudo venezolano. La cesta OPEP también a la baja, la maniobra sigue dando resultados, $60.50. Y el West Texas también a la baja, todo lo que afectan el promedio de nuestra canasta, $60.89. Brent del Mar del Norte, ahí pierde una su graciosa majestad británica otra vez, 64,41 a la baja. No pueden ser selectivos, ¿no? Bajar los marcadores nuestros y no los de allá. El precio del oro ha bajado. Oro cierra a 1.223 redondos la onza. El café en igual tendencia, $174.13. Y el cobre en igual tendencia, 6.471 la tonelada. El níquel también a la baja, 16.150 redondos la tonelada. Y la soja sube, 384,89 la tonelada. Precio del euro estable a 1,24 respecto a la divisa estadounidense. No veo nada en los satélites que mejore lo que les hemos mostrado. Si así fuera, los bajaremos de inmediato.
Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos, último programa del año. Aquí en esta Escuela Nacional de Formación del Servidor Público Penitenciario, inaugurar estos espacios para que se formen los servidores públicos, no solo del Ministerio Penitenciario, sino de otras instituciones del país. En 2 plantas hay 30 aulas de clase, 2 anfiteatros, toda la planta baja tiene el área administrativa, tiene biblioteca, además el complejo contiene también un área social, un comedor para 300 comensales, y esto ha generado también una cantidad de aproximadamente 350 empleos indirectos y 70 empleos directos para beneficio del pueblo de las comunidades aledañas. Esto es preparándonos para la excelencia del gobierno eficiente, preparando a nuestros servidores públicos como los mejores funcionarios para el mejor gobierno que merece el pueblo venezolano. La mejor vialidad para el Zulia. 618.000 toneladas de asfalto han recorrido 297 kilómetros en 77 obras que modernizan la infraestructura vial. Las carreteras Lara Zulia, Guillermo García Ponce y Machiques Colón. Los distribuidores Antonio José de Sucre, Pompeyo de Avalillo, Maizanta, Simón Bolívar, el corredor vial Hugo Chávez y la Feria del Asfaltado para hacer del Zulia la mejor vialidad de Venezuela. Obras de un solo gobierno eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Este domingo, en el documental Vida. Los machos dominantes van adelante. Pueden ser muy severos con sus hembras si éstas cometen la menor falta. Primates. A las 7 de la mañana. Más VTV. Más revolución. Casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines. Base de datos en línea. Áreas adecuadas para la consulta y el estudio. Biblioteca Ernesto Peltzer. Tu espacio. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales te invita este 13 y 14 de diciembre a participar en la Feria Productiva Comunal 2014. En la Plaza Caracas para compartir junto a 500 productores el trabajo del pueblo organizado. Comuna o nada. Tengo algo aquí que les quiero leer y hemos modificado para variar un poco el segundo bloque sobre la marcha, ya que no necesitamos teleprompter ni libreto, pero esto sí se los quiero leer, no lo quiero improvisar. Aquí hemos hablado muchas veces de las descaradas fabricaciones para justificar guerras o ataques de diferente calibre, ¿no? Hoy vamos a recordar algunos. El hundimiento del Lusitania al sur de Inglaterra, que generó la causa en casus belli para la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nadie en la opinión pública de Estados Unidos quería meterse en esa lejana guerra en Europa. Después podríamos hablar de por qué los estrategas estadounidenses, hablando del nuevo poderío aéreo, dijeron,
nuestra superbase en Pearl Harbor puede ser atacada desde allá por Japón y su aviación aeronaval. No le hicieron mucho caso. Y tantas veces dijimos, es falso que las Torres Gemelas, desde el primer momento, puedan ser derribadas por un avión. Ni siquiera el Empire State, que recibió el impacto de un B-25 después de la Segunda Guerra, sufrió nada que lo hiciera derribar, y ahí está. Ahora, todos estos son brutales casos para generar indignación en la opinión pública, meter todos los medios de comunicación a lavarles el cerebro y justificarlos meterse en otra guerra. Porque el aparato tecnológico, militar, industrial y los intereses geopolíticos tienen sus planes. Pero no todo el mundo está dispuesto a que mi hijo vaya a morir en una guerra lejana que no la entiendo ni la quiero entender porque tú decides una guerra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, hagamos un poquitico de historia y vamos a extrapolar esto con esta denuncia que tengo aquí de un importante personero estadounidense. Bueno, ante ustedes el Lusitania, un orgullo de la industria naviera de los transatlánticos en tiempos de la Primera Guerra. 4 chimeneas, 30.000 toneladas, más de 1.300 pasajeros, un verdadero palacio de la navegación. Vamos a seguir adelante con esto para mostrarles los diferentes elementos. ¿Qué pasó con el Lusitania? De pronto baja la velocidad, cambia de rumbo y se pone como servido en bandeja para la cantidad de submarinos alemanes que estaban frente a Inglaterra. Resultado, New York Times, la primera plana dramática, cantidad de gente, incluso de las grandes familias millonarias de la alta burguesía, muriendo allí. Estaban los Vanderbilt, entre otros. El capitán Turner se solvió, pero entre Fromman y Vanderbilt. ¿Y luego qué es esto? Esta es una toma aérea de Pearl Harbor, el gran puerto y base aeronaval de Hawái. ¿Dónde estaban los barcos allí? Ante una inminencia de guerra, pegaditos unos con otros como patos en la laguna. Ahora, cuando viene el ataque de la aviación naval japonesa, que destruye los grandes acorazados, los viejos acorazados, ¿había algún portaaviones allí? No. Los portaaviones, que eran lo que necesitaban para atacar a Japón, todos estaban navegando, que fuera fin de semana, y era una época de jolgorio. ¿Y luego qué más? Destruyeron todo lo que quedaba en Pearl Harbor y se generó un casus belli, y entonces sí la gente dijo, tenemos que vengar esto. Claro que era un gran ataque, pero James Doolittle y todos los grandes estrategas aéreos habían dicho, nos pueden atacar los japoneses. ¿Y quién dijo que las Torres Gemelas se iban a venir abajo por un avión? Los que estuvimos ahí arriba alguna vez sabemos lo que era ese monstruo, ¿no? Pero, ¿por qué se derrumbaron exactamente sobre sí mismas y escalonadamente? Como la típica... Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Se los vamos a mostrar a ustedes al estilo de dossier y ciertamente eso nos trae algo de la dramática, por decir lo menos, situación que vive el viejo continente. Sorprendente para muchos, y hay que enfatizar esto, cuando el procedimiento adecuado al lineamiento político que se vive en la República Bolivariana de Venezuela se tornó demasiado progresista para el gusto de algunos y empezaron a sentirse las represalias. Ustedes saben que los golpes de Estado ahora se hacen en cámara lenta, a través de los medios, saboteando economías. El manual de la ITT que le hemos mostrado tantas veces sobre lo que se aplicó en Chile ahora está aumentado y ampliado en todos los conceptos, ¿no? Entonces mucha gente dijo, es hora de volvernos a Europa, ¿no? Hemos hecho la América, pero ya es hora de volvernos a Europa. Europa está mucho mejor y, por supuesto, esto es válido y es de absoluta libertad de cualquiera, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes inmigrantes de Europa hacia América Latina, hacia la patria grande, ¿no? Españoles, portugueses,
italianos. Bueno, hoy vamos a ver cómo están las cosas en la bota, pero también vamos a recorrer parte de la historia contemporánea, desde luego derivaremos al Medio Oriente, y algún detallito de lo que es extrapolar de esas historias vividas y que no son antiguas, son muy recientes, de lo que muchas veces jugamos aquí la credibilidad y dijimos, esto es, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas. Es imposible que las Torres Gemelas sean derribadas por un avión. Es imposible que un avión haya pegado en el Pentágono. Lo dijimos 1 y 100 veces. Hoy volveremos un poco sobre eso. Último programa del año, ¿eh? Acontecimientos en pleno desarrollo. Nos volveremos a ver a mediados de enero, Dios mediante. Hermosísimo perfil de arboleda, típico de Roma, un cielo hermosísimo, se acerca el invierno, todo muy claro. Lo que no está claro es el presente y el futuro de la clase trabajadora, ni en Roma ni en cualquier ciudad de Italia. Renzi resiste y dice que, como todo que maneja un paquetazo neoliberal, no voy a hacer concesiones, ni caeré en el desafío de los sindicatos italianos. ¿El hombre de la calle qué opina? Ya lo veremos. Al primer ministro, indubitable en aplicar el paquetazo neoliberal, y todavía le faltan algunas reformas que no ha estrenado, ¿no? Ya dispone de una gran herida que mostrar ante Bruselas como prueba de su determinación para cambiar Italia, aún a costa de enfrentarse a su teórico electorado. Es decir, traiciona al electorado y le clava un paquetazo neoliberal. Veremos las consecuencias. Por ejemplo, el caso es que ni Matteo Renzi ni su ministro de Economia, Pier Carlo Padoan, sabían lo que se les venía. Bisogna cominciare a darci anche noi, a fare anche noi la nostra parte come cittadini e come lavoratori. Huelgas de todo tipo, la clase trabajadora reacciona. Loriana Blasi dice, creo que es un derecho de la huelga, es el momento, tenemos que empezar a mover las cosas y tenemos que empezar a hacer nuestra parte como ciudadanos y trabajadores, es nuestro derecho. Por desgracia yo trabajo por una empresa privada, de lo contrario también estaría en huelga. Y este jubilado dice, necesitamos esta huelga porque el gobierno gasta miles de millones en armas y en guerras y no nos dan a nada a los trabajadores. Y Terence Cook viene después de este caballero, un hombre de Sudáfrica que está de turista, dice, creo que perjudica la economía, no es bueno, creo que debía ser resuelto sin huelgas. Definitivamente, hombre, no entiende lo que está pasando en Italia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sciopero, no? Todo el mundo en huelga. Italia ahora ha sido honrada con la distinción de Estados Unidos y de la OTAN, debido a su desarrollo tecnológico, de hacer el mantenimiento de fuselaje, motores, armamento, todo, de los F-35, los aviones de última generación de combate. Ahora, frente a eso, el hombre de la calle está generando huelga tras huelga, porque el paquetazo neoliberal es imbancable. Según sea el color, azul o rojo, son las dos grandes centrales obreras, pero están de acuerdo en que hay que protestar contra el gobierno. El embajador de los Estados Unidos, John Phillips, se reunía con la ministra de Defensa, Roberta Pinotti, y les decía, tendrán el gran honor de encargarse de toda la flota de F-35, el caza de última generación, para la OTAN y las grandes líneas estratégicas de Occidente. Aquí tienen al la ministra de Defensa y el embajador estadounidense. John Phillips. Great pleasure to announce with Minister Pinotti that, ni siquiera esto lo puede improvisar, tiene que leerlo. Es para mí un placer anunciar que, con la ministra Pinotti, que la selección de la instalación, montaje final y salida en Cameri para la reparación y mantenimiento de fuselaje, revisión a fondo, overhaul y actualización de todo el armamento de la flota de F-35 de Europa en el futuro. La Turchia, il Canada e l'Australia sono tutti
Y luego dice, es una decisión muy importante porque estamos hablando de un periodo de 30 años a un nivel tecnológico muy alto, mantenimiento de alta tecnología y modernización de estos aviones del F-35. Así significará importantes beneficios económicos y desarrollo tecnológico para Italia y para toda la industria en Italia. La ministra de Defensa, Roberta Pinotti, dice, en lugar de ser simples compradores de aviones, pensamos acerca de convertirnos en socios industriales. Hoy en día la competencia internacional es muy fuerte y para lograr este resultado hubo que luchar mucho. Haberlo logrado es un motivo de alegría y satisfacción para Italia. Por otra parte, el Parlamento italiano ha pedido a nuestro compromiso de mantener el programa del F-35 con larga vida, pero la disminución a la mitad de la carga financiera del presupuesto original se refería al contrato para la compra de 90 aviones F-35, con los cuales se podrían hacer cientos de escuelas y hospitales, ¿no? Este es un importante logro económico que va en esa dirección, dijo. En la calle, los obreros opinan de otra forma. Huelga general, y las dos centrales se unen en esto, contra la reforma económica de Matteo Renzi. Los dos principales sindicatos de Italia convocaron para este viernes una huelga general con manifestaciones para protestar contra la política económica neoliberal del gobierno, en especial la reforma del mercado laboral, el paquetazo contra las leyes laborales. Las organizaciones gremiales esperan paralizar la actividad en 54 ciudades de Italia. Un servicio mínimo se garantiza para salud y transporte. En el enfrentamiento de dos izquierdas, el principal sindicato del país, CGIL, con el apoyo de UIL, el moderado, este viernes hicieron una fuerte movilización en 54 ciudades de Italia. Veniamo da Latino, quindi dobbiamo andare all'università, ci prendono le firme. Esta es la estación Termini. Tobia Pandimaglio dice, esta huelga crea un montón de interrupción para nosotros porque venimos de Latinoamérica, tenemos que ir a la universidad. Si llevamos nuestros nombres para mostrar nuestra presentación en la lección, en un programa, y si el autobús no llega, ¿qué hacemos con los estudios? Josephine Torlonia, de Australia, dice, yo tengo que ir a alguna parte, tengo que ir a Piazza Fiume. No sé acerca de la huelga, no me gusta, pone las cosas un poco difícil para nosotros. Y Sonia Ostrica, una manifestante en Roma, decía, las últimas, miran la nariz de Pinocho. Las últimas elecciones de este gobierno han sido espectaculares y en lugar de construir un futuro, ya que declaran lo que realmente tenemos, es que este futuro se está volviendo más y más un agujero negro y no solo para los jóvenes. Che questo futuro stia diventando sempre più un buco nero per i giovani e non solo. Greta Gargia, estudia ni cuándo. Vamos a ver quién paga por otro vuelo. Or who's gonna pay for another flight. No, non è giusto, però... Liliana, de Cerdeña, dice, no es correcto, pero bueno, ya ve, esto es Italia, de todos modos hay que adaptarse. Para mí no es un problema, pero para las personas que están pasando un largo camino, por ejemplo, rumbo a Estados Unidos, es terrible. Yo sé, solo tengo que ir a Cerdeña, pero para los que van por un largo camino es terrible la situación. ¿Y cómo están las cosas en el Reino Unido? Bueno, hay todo un problema en la aviación en el Reino Unido. La Gran Bretaña, ahora se sabe que un dron, un avión teledirigido, casi choca contra un avión de pasajeros. Estuvieron a menos de 6 metros de distancia y el avión comercial reportó que se le acercó un artefacto, supuestamente un dron, cuando la aeronave estaba en final corto para aterrizar en Heathrow. El hecho reportado por las autoridades británicas de aviación ocurrió hace poco y lo había mantenido ahí, pero es un incidente que seguramente avivará las preocupaciones sobre el uso creciente de los drones en el espacio aéreo y para propósitos comerciales. Ahí tienen un dron que está muy cerca. La ilusión óptica es que es tan grande como el avión, pero no, está más cerca de la cámara que lo está tomando con otro dron. Pero hubo uno que estuvo a punto de pegar con la nariz de un avión en final corto. Le podría haber dado al limpiaparabrisas, se podría haber metido en una turbina y hacer saltar las aspas de la turbina. Todo esto es realmente preocupante. Le pudo haber dado al radar también, dijo uno de los capitanes de aviación civil. De hecho, aquí está uno de los representantes de la Asociación de Pilotos,
Y él dice, esto nos pone en situación difícil, porque realmente aquí pudieron generar un evento importante. Cualquiera sea la cosa, en Gatwick también hubo problemas en todos los aeropuertos importantes que tienen que ver con las demoras. Miles de pasajeros se vieron este viernes afectados por encolamiento y retraso de vuelos en el Reino Unido. Y esto no es solo en el Reino Unido, ¿no? El organismo descartó un ataque informático o un fallo de suministro de corriente eléctrica, pero por algunos minutos y durante más de una hora, hasta alrededor de las 16:15 GMT, y por un error técnico que todavía investiga el Servicio Nacional de Tráfico Aéreo, se quedaron sin control aéreo en uno de los países con la mayor cantidad de actividad de despegues y aterrizajes. Y los drones ahora se transforman en una pesadilla potencial. Miles de pasajeros este viernes afectados por cancelaciones y retrasos de vuelo en Inglaterra. Y el organismo descartó un ataque informático y un fallo en el suministro de corriente eléctrica como las causas de un problema, pero los controladores aéreos tuvieron que mantener en tierra muchos vuelos y retrasar el aterrizaje de otros, porque en sus pantallas no estaban los datos necesarios para vigilar el importantísimo y denso tráfico aéreo de Inglaterra. El problema se localizó en el servidor de datos de vuelo del Centro de Control del Área de Londres, el conocido como LACC, Lima Alpha Charlie Charlie, ubicado en la localidad de Swanwick, al sur de Inglaterra, un centro que ya sufrió un contratiempo similar en diciembre de 2013 y que nadie quería ver repetido. Los 5 aeropuertos de Londres y otros aeródromos del sur de Inglaterra se vieron obligados a cancelar las salidas y parte de las llegadas, lo que se desencadenó en retrasos de vuelos en todo el Reino Unido. Las compañías aéreas y los aeropuertos trataron durante la tarde de reorganizar sus planes de vuelo, si bien prevén que el parón durante la jornada de hoy continuará afectando la navegación mañana, cuando se reprogramen algunos de los vuelos cancelados. Heathrow, el mayor tráfico de Europa, en Londres, anunció que al menos medio centenar de los vuelos previstos para hoy no podrán despegar y recomendó a los viajeros que contacten con sus aerolíneas antes de salir de casa. El dron que casi choca con un avión fue noticia hoy. En Brisbane, Australia, Matt Lockley salió absuelto de los cargos en su contra. ¿Cuáles eran los cargos? Bueno, este fue el hombre que se hizo famoso porque estaba con unos tragos, bastante tragos de más, y quiso abrir la puerta de piloto y copiloto en un vuelo. Estoy muy aliviado, como dije, el punto, nunca traté de conseguir esto a cualquier fuerza, fue un gran malentendido. Ha sido una gran cantidad de estrés para mí, mi familia, estamos todos muy contentos y en el momento en que queramos salir y volar, bueno, todavía estoy un poco sorprendido, pero estoy feliz de haber salido de esto. Su abogado, Matt Lockley, decía, él había sido puesto en la lista negra en una cantidad de aerolíneas debido a esto, así que le costó muy caro. En fin, absuelven a un pasajero australiano acusado de intentar el secuestro de aeronave después que se metió, como buen australiano, muchos tragos de más. Lockley, de 28 años, fue declarado no culpable de interferir con un miembro de la tripulación durante un vuelo de Brisbane a Bali. Así lo reportó la cadena australiana de noticias. Según los informes, Lockley había golpeado en la puerta de la cabina del piloto, exigiendo entrar, y luego fue esposado y detenido cuando aterrizó la nave. Ahora, esto es otra historia diferente. Esto es en Seúl. Veremos un ejemplo de lo que es el criterio coreano para manejar una supercompañía. Esta dama es la ex vicepresidente de Coreana de Aviación, Cho Hun-hae. ¿Por qué es noticia? Porque ella, cuando despegaban de Washington, una azafata le trajo un trago y unas almendras en un sobre, sin traérsela en un platico, como corresponde a primera. Vean la reverencia, que significa mucho respeto. Y ella le dijo, ¿cómo se atreve a hacer esto? Yo soy la bla, 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 ejecutiva. Agarró el piloto y le dijo, vuelva a la terminal. A la terminal, vuelva a la terminal. Esta mujer se sale del avión, está impulsada. Retrasó todo el vuelo, que iba nada menos que a Australia. Bueno, ahora está pidiendo disculpas. Tuvo que renunciar a su cargo. Parece que se le había subido la importancia del cargo y el ser una alta ejecutiva, que además era una ejecutiva brillantísima, si no, no hubiera llegado ahí, ¿no? Y ahora ella hace un mea culpa público.
después que reinstauraron en el cargo a la azafata que había mandado expulsar. Pero además, el presidente de la aerolínea, que es su papá, también se presenta, hace una reverencia y pide disculpas públicas por haber tratado así a una azafata. ¿Qué les parece el código de ética de los coreanos? Multimillonarios y dueños de la compañía. Ahí está su papá pidiendo disculpas, presentando excusas. Lo siento de verdad, lo siento. ¿Qué fue lo que...? Bueno, he renunciado a todos los puestos, por los que no tengo planes. Voy a dar un paso atrás en todos los puestos de dirección, dijo la dama primero, y aquí Cho Han-yeol, el presidente de Coreana de Aviación, hace una reverencia. Siento de verdad que las acciones de mi hija necia han despertado un gran problema. Yo, como presidente de Coreana de Aviación y como padre de Cho Hyun-ha, aspiro a tener la esperanza del perdón generoso del pueblo coreano. Por favor, esto es mi culpa. Independientemente del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Aviación y Ferrocarril, el resultante de esta investigación me hace sentir muy avergonzado. Pido disculpas a ustedes de nuevo y espero el perdón de ustedes. ¿Qué tal? Todo un ejemplo para muchos ejecutivos de medio pelo de no pocas aerolíneas que conocemos, ¿no? No digamos esto. Incluso la gente del counter, ¿no? Recuerdo una que no voy a mencionar aquí, pero averigüé nombre y apellido, hasta el grupo sanguíneo. Teníamos una misión importante y a cubrir un evento militar en el Zulia. Se le dio la perra gana. Ah, ustedes son los de canal oficial. No, el vuelo está cerrado. Y luego, usando códigos, creyendo que uno no maneja el código alfa de la aviación, pidió un Víctor, ¿no? No sabíamos que era un vehículo, ¿no? Y a un pasajero que llegó después que nosotros, entonces sí lo embarcó. Una aerolínea que vuela al Zulia. Aprendan de los coreanos, les hace falta. Bueno, dejemos atrás esto. Y precio del petróleo en los mercados hoy, 57,90. Acción de derrumbe controlado. Los pisos se vinieron pan, 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 uno sobre otro. ¿Recuerdan la serie? Pan, 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 se lo mostramos cantidad de veces, ¿no? Claro, esto se necesitaba. Este era el Pearl Harbor, este era Lusitania. Un B-25 se dio, un bombardero se dio contra el Empire State y ahí está el Empire State, pero las torres no están. ¿Para qué necesitaban esto? Para generar la carga en la opinión pública para irse a una guerra que nadie entendía aceptable ni necesaria, pero era parte de la geopolítica para modificar Irak y todo el mapa del Medio Oriente. Recuerden el hundimiento de Lusitania, Pearl Harbor, las Torres Gemelas. Así se fabrican las guerras. Primero el casus belli, luego la histeria en los medios de comunicación lavándole el cerebro a la gente para que justifiquen que tu hijo y el mío vayan a morir por esa causa. Y el ataque al Pentágono, nunca un avión le pegó al Pentágono. El Pentágono sobre la superficie tiene 4 pisitos y para pegarle con un avión hay que calcular muy bien la rata de descenso, eso fue un misil. Y si pega un avión ahí, los bloques de los motores siempre aparecen, los trozos de los trenes de aterrizaje siempre aparecen. Nunca apareció nada ahí. Esto fue para justificar la guerra. Y que quede bien claro, lo dijimos en ese momento, lo seguimos diciendo ahora. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora alguien con lo que hay que tener en los pantalones salió a decir lo que siempre dijimos en dossier desde el primer momento. Y acá lo tenemos. Por eso dije que hoy no iba a improvisar. Este señor que tienen en pantalla es el señor Carl Levin, importante figura del establishment estadounidense, y hoy le hacemos honor leyendo lo que dijo. La CIA sabía que el 11S no tenía nada que ver con Irak. El presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, casi nada, el demócrata Carl Levin, presentó una nueva prueba de que George W. Bush, el hijito de Bush, que ni siquiera fue a Vietnam, se quedó en la reserva aérea, porque no quería arriesgarse, y aún así faltó técnicamente porque sabía que iba a haber pruebas aleatorias de alcoholismo y droga. Era piloto dominguero de la reserva. George W. Bush había mentido a la nación para llevarlo a la guerra en Irak, dice Levin.
Hubo una campaña acordada por parte del gobierno de George W. Bush para vincular a Irak con el horror de los ataques del 11 de septiembre en la opinión pública. Y esa campaña tuvo éxito. Así insistió el jueves Levin ante el Pleno del Senado, y lo recoge Associated Press. Asimismo, acentuó que las encuestas de la época revelaban que el 70% de la población estaba segura de que el ex líder Saddam Hussein estaba involucrado en los atentados. ¿Por qué? Por el lavado de cerebro con la propaganda. Levin recordó cómo el 9 de diciembre de 2001, el entonces vicepresidente Dick Cheney apareció en el programa Meet the Press para decir: está bastante confirmado que Mohammad Atta fue a Praga y se reunió con un funcionario de alto rango del servicio de inteligencia iraquí en abril pasado, varios meses antes del ataque. Atta fue el hombre que encabezó el secuestro de los aviones usados en el ataque para derribar las Torres Gemelas, es decir, juez y parte. Las conexiones entre Saddam y el 11S o Al-Qaeda eran ficción. ¿Quién lo dice? Esta importantísima figura. Así lo dijo Levin y presentó como prueba un cable que recibió del director de la CIA, John Brennan. El documento señala que es posible que dicho encuentro hubiera tenido lugar, pero que no fue ni en Praga ni en las mencionadas fechas, ya que Atta se encontraba en Estados Unidos por aquellos días. El mismo cable detalló que la información sobre la presunta reunión provenía de una sola fuente y que la CIA advertía en aquel momento que era muy probable, lo decía la CIA, que fuera falsa, entre comillas. No existe un solo experto antiterrorista o del FBI que haya dicho que tiene cifras o conocimientos de que ciertamente estuvo en Praga. Siguen los atentados para justificar lo que sea. Sin que vinculemos un tema con otro, en la agenda de hoy tenemos ataque a la embajada de Israel en Atenas. La ministra griega de Orden Público, Vasili Kikilas, dijo: Grecia sigue siendo un país seguro y los que están haciendo sistemáticamente los esfuerzos para crear problemas en un momento crucial para el país deben saber que encontrarán el Estado y la mayoría de la opinión pública en contra de estos que intentan crear el caos. Vehículos policiales, 4 hombres tirotean la embajada de Israel en Atenas, pero le disparan a los muros buena cantidad de sus tiros. La policía informó que 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas llegaron al barrio donde se ubica la embajada en las afueras de Atenas y realizaron un elevado número de disparos con fusiles AK-47 contra la embajada. Pero la mayoría de los tiros dieron contra el muro exterior, mientras que otros casquillos fueron encontrados a decenas de metros de distancia. Los agentes, tras acordonar la zona, hallaron 54 casquillos de bala 7.62. Los investigadores esperan obtener más información una vez que accedan a los registros de las cámaras de seguridad que existen en los alrededores, y son muchas. La hora del ataque, 3 de la madrugada, hace difícil que existan testigos de la acción, que podría ser obra del grupo de luchadores populares, una organización armada que hace un año atacó al embajador alemán. En un comunicado, el ejecutivo griego aseguró que la cooperación con Israel no se verá afectada. Ministro público Vasilis Xilias: Grecia sigue siendo un país seguro y los que están haciendo sistemáticamente los esfuerzos para crear problemas en un momento crucial para el país deben saber que encontrarán un Estado y una opinión pública en contra de estos actos. Mientras tanto, terrorista palestino arroja ácido a 3 niñas judías y sus padres, dice Aurora, diario en español de Israel, que leemos desde la época que llegaba por vía aérea, ¿no? La versión impresa. Un terrorista palestino arrojó ácido contra una familia judía en un puesto de control carretero en la aldea de asentamiento de Beir Tilit, en Cisjordania, hiriendo a 3 niños y a sus padres. Según un comunicado de la policía, el terrorista arrojó ácido a la familia cerca del puesto de control carretero Hussan, en la zona de Gush Etzion, cuando la familia detuvo su automóvil para darle un aventón. El agresor fue identificado como Abud al-Mahid Gayata, de 45 años, de la aldea de Nahalim, en Cisjordania. Medios vinculados al grupo terrorista Hamas, citados por la radio de Israel, Kol Israel, precisaron que el palestino había estado anteriormente preso en una cárcel israelí. El padre de la familia, de alrededor de 50 años, fue alcanzado por ácido en la cara, por lo que sufrió quemaduras en el rostro y en sus ojos.
Acción y reacción de inmediato. La policía añadió que el terrorista palestino se acercó a la familia simulando que estaba haciendo autostop. Luego, los encontronazos habituales. Y en otro incidente, un presunto terrorista palestino intentó aparentemente atropellar con su automóvil a varios soldados que estaban vigilando una parada de autobús. El automovilista colisionó con un obstáculo de hormigón colocado en el lugar cerca de Nablus, Cisjordania. El sospechoso resultó levemente herido y está siendo interrogado. En tanto, los soldados que se refugiaron detrás del obstáculo de hormigón salieron ilesos. Y lo demás, el cuento de todos los viernes. Acción y reacción, como estamos viendo. El líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, dice: Gaza muestra las duras lecciones del enemigo en todas las peleas. Saludamos a las personas del norte, los hombres y las mujeres, los ancianos, los niños, los mártires, los prisioneros, los heridos, los combatientes de la resistencia, que son la esperanza de alcanzar nuestra victoria. Al mismo tiempo, manifestaciones porque un adolescente palestino herido por el ejército israelí durante el 20º aniversario de Hamas estaba en situación difícil. Según la agencia de noticias palestina Ma'an, cerca de 1 millón de personas de 19 años de Netuno, el Estado nos quiere como que no pensemos libremente. Quiere que seamos como pequeños soldaditos que dicen sí señor, no señor a las leyes del gobierno. Y esto me tiene harto. Estoy harta de estar tranquila. Se acabó la paciencia. Huelga general. Los dos grandes centrales sindicales se pusieron de acuerdo. Mucho humo rojo significativo. Lo Stato vuole che noi non siamo liberi di pensare, ma siamo dei soldatini che dicano solo sì signore alle leggi del governo. E io sono stanca di stare in silenzio. 19 años y dice estoy harta de estar tranquila. Andrea Marino, estudiante de Roma que prefiere declarar en inglés. Queremos que el gobierno no hace escuelas privadas en primer lugar, pero también creemos que el gobierno fija nuestros problemas como si fueran reales. Es como hablar de baños, de escaleras de incendio, de otras cosas. En realidad no están hablando de lo que realmente nos afecta. Huelga general en Roma. Stefano Fassina, del Partido Democrático y miembro del Parlamento italiano, acompañaba las gigantescas manifestaciones hoy contra esta economía neoliberal que no le sirve ni a los jubilados ni a los jóvenes que todavía no han ingresado al mundo laboral. Non questo luogo dove si precarizzano i saperi, dove si fomenta la Por todos lados, humo rojo, muy significativo. Y los azules y los rojos, las dos centrales sindicales, se ponían de acuerdo en protestar contra toda la política económica y social del gobierno. Se acercan unas navidades muy interesantes para los trabajadores italianos, ¿eh? Y los carabinieri, que también la sufren, esperando y expectantes. Observen las narices de Pinocho. Abbandonare un paese. Siamo stanchi di subire i costi della politica. Contribuire a dare forza alle richieste legittime. Pérdida de puestos de trabajo, desmejora de las ventajas adquiridas ilegalmente encuadradas, se llevan por delante la legislación laboral. La línea del gobierno sul lavoro. La ley del gobierno sobre puestos de trabajo no está bien, ya que agrava la situación económica y que necesita ser corregida. Espero que ya que estamos aquí, que el gobierno escuche a estas personas, estos trabajadores, estos hombres y mujeres, y corrija la ley. Necesita corrección. Questi uomini e queste donne e corregga una rotta che va corretta. Los del rojo son de los del CGIL, Unión Italiana del Trabajo, y los azules, los de la UIL, Unión Italiana del Lavoro, Carmelo Barbagallo de la UIL,
es un líder de esta, una de las dos grandes sindicales. Faremo la nuova resistenza contro. Vamos a hacer la nueva resistencia en contra de los que piensan que pueden prescindir de nosotros, los trabajadores, los sindicatos. Estas plazas llenas de trabajadores muestran que no van a hacerlo. Y en cualquier caso, querido señor primer ministro, nos sorprende que nos llame para hablar y que vengamos a discutir el futuro de este país, ya que representamos la parte sana de este país, la parte buena de este país. Bueno, somos el mundo del trabajo. Y en Milán la cosa no estaba mejor. Apareció también la gente que ponía, no puedo respirar, luchemos contra el poder, paren la ley del trabajo. Los Papá Noel, los Santa Claus también se habían levantado a protestar. Aquel lema de los estadounidenses protestando, no puedo respirar, apareció aquí también. Somos el poder, queremos justicia, paren la pérdida de trabajo. Todo a nivel internacional está representado aquí en cada una de las pancartas. Primera huelga general contra el gobierno de Renzi. Un paro no exento de incidentes. En Turín, Milán y Roma, 54 ciudades. Se han registrado manifestaciones, pero en Turín, Milán y Roma choques violentos entre manifestantes y policía. Una decena de manifestantes heridos también en Turín. En Milán, varios manifestantes vestidos de Papá Noel lanzaron petardos y bengalas desde un edificio del gobierno regional y contra el edificio del gobierno regional. En la capital también cargas policiales. Roma. El Estado no quiere que pensemos libremente, pero quiere que seamos fáciles de manejar. No, aquí estamos en la calle contra estas leyes y el incumplimiento y la modificación sin autorización nuestra de la legislación laboral a favor de las compañías y no de los trabajadores. Lo interesante es que están trabajadores del sector público y del privado, secundando una huelga para decir no a las medidas neoliberales que pretende imponer el ejecutivo de Renzi, principalmente en materia económica. Los Papá Noel, los Santa Claus, los Santa, están reclamando claramente lo que todo el pueblo piensa. Dai, dentro tutti, che cazzo di... Occhio, su, su! Primera gran huelga general a la que se enfrenta Renzi desde que llegó al cargo. Creyó que podía llegar con una plataforma progresista y luego reírse de los trabajadores y aplicar el paquetazo neoliberal. Bueno, aquí está la modificación de la ley de empleo y sus consecuencias en la calle. ¿Qué hizo el traidor a la clase trabajadora Renzi? Bueno, primero flexibilizó las restricciones para despedir a empleados cuando las empresas tengan un periodo que digan que andan mal, y debilita el derecho a protestar contra exoneraciones que no se ajusten a la ley. Con el desempleo en niveles récord y tasas de desocupación juvenil superiores al 40%, los sindicatos afirman que el peso de las reformas y los recortes de los gastos están siendo depositados injustamente sobre los hombros de los trabajadores, por lo que no podrán contribuir a reactivar el crecimiento. Susana Camusso, secretaria general del mayor sindicato de Italia, el CGIL. El gobierno tiene que cambiar sus políticas laborales sobre el empleo. La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hacen falta políticas para que haya trabajo, pero no se puede ser un empleo cualquiera, sin derechos y sin profesionalidad. No pueden alterar las leyes que garantizaban un empleo decente. Camusso ha instado al gobierno a dialogar con los sindicatos y ha dejado claro que estos no se detendrán en sus protestas. El otro gran sindicato de Italia, la CICL, también ha criticado la gestión de la reforma laboral en consulta por parte del gobierno. Esto afecta a todos los servicios. Nick
Así se hizo identificar un turista estadounidense de Nueva York. Tenía que viajar como todo el mundo en esta época. Y dijo, esto es muy frustrante. Pero bueno, es frustrante, pero creo que tenemos un vuelo el domingo y a lo mejor en ese vuelo del domingo somos capaces de conseguir un asiento. Así que lo que hacemos como todo el mundo es llamar a la compañía de seguros, la compañía de viajes, y estamos pensando un poco las cosas con cabeza fría. Yo realmente no sé lo suficiente sobre esta huelga en Italia para saber si está bien o mal. Yo vine aquí como turista y quiero volver a Estados Unidos lo antes posible. Como ven, de la manera que están los aeropuertos, la situación no es nada envidiable. Y esto no es solo en Fiumicino, esto es en todos los aeropuertos importantes. Este es Nick, el turista estadounidense que se encontró con esta tormenta. I mean, I don't really know enough about the strike to say who's right or wrong. Well, yeah. Iván Petrov de Bulgaria, creo que es bastante malo que haya una huelga. No hay vuelo porque no sé cómo voy a llegar a casa. Yo estaba esperando llegar a la casa a las 6 de hoy, pero ahora no sé si estaré de regreso ni hoy